Presenta Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en Macromercado y gánate un 0 kilómetro. Presenta Dedicar, servicio de acompañantes para su plan familiar e individual. Llámanos al 2917-57. Pero vamos a hablar sobre la técnica forense, medicina forense, psicología forense, con qué herramientas, con qué recursos cuentan para hacer sus pericias, su trabajo, con dos especialistas en la materia. Antes que nada, Marinés, quería hacer una aclaración, porque nos escribió un amable televidente, Miguel, para señalar que los policías tienen que estar armados todo el tiempo, estén o no de servicios, lo cual es cierto, por lo que hablábamos sobre el policía que fue herido en una estación de servicio. Efectivamente, pude corroborar por otro lado que lo que decía este televidente es cierto. Tiene que estar armado siempre, en cualquier, estar, digamos, acompañado con su arma de reglamento, no estar armados como si fueran... Perfecto. Es pertinente entonces la información así que muchas no gracias conocía. a Miguel por advertirnos sobre esta situación. Le damos la bienvenida y es un gusto para nosotros a Adriana Sabio, psicóloga forense, directora del Instituto de Criminología y Psicología Forense. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y también al doctor Hugo Rodríguez, un hombre que además ha trabajado de manera sostenida con distintos casos, algunos de los cuales han llegado a inclusive a ser objeto de una mirada literaria. ¿Cómo no? Que tiene que ver un poco con el día a día de una profesión muy poco frecuente. Yo no sé cuántos son los forenses de este país, ni qué condiciones hay que tener a priori. Leyendo el libro... Poco frecuente y con pocos puestos de trabajo y bastante mal remunerado. Esto va por mi cuenta. ¿Cómo le va? Bienvenido, bien. Bien, hay una creencia de que el ADN es un método infalible. Eso creemos. ¿No lo es, doctor? No. En absoluto. Es un método que en determinadas condiciones puede arrojar muy buenas posibilidades de certeza, pero es un método que no siempre está indicado y es un método que a veces puede dar información y respuestas buenas y hay veces que no. Es algo así como usted dice, que la resonancia nuclear magnética es un método por imagen es buenísimo. Pero si hay una neumonía hay que hacer una radiografía, no hay que hacer una resonancia. Ajá. O sea, que sea más sofisticado y que cueste más caro, que no significa que sea el método apropiado siempre. Porque todos tenemos la sensación, seguramente equivocada, de que desde que existe el ADN, prácticamente, a menos que esté contaminado, y estoy usando palabras de ficción y de televisión, o sea que sujetas, por supuesto, a corrección, también estas, a menos que esté contaminado, siempre la información es certera. Sí, casi siempre. Ahí lo que siempre ocurre es que además interviene personas, ¿no? Bien. Y hay frasquitos que se rotulan. Ajá. Y hay diversas posibilidades de error, digamos, pero aún subsanando eso, la utilización eficiente del ADN supone una base de datos previa. Bien, es algo lo que... Para compararlo con algo. Exacto, es algo similar a lo que, si me permite, y es válido el ejemplo, está pasando con estos restos óseos encontrados en el tobogán, que hasta ahora se habrían encontrado restos que parecen pertenecer a por lo menos 3 personas y solo una de ellas ha sido debidamente identificada porque había datos para contrastarlo porque era una persona que había estado privada de libertad. En el caso de los otros 2 no había de dónde hacer un elemento comparativo, pero además también se nos ha agregado, ya voy con usted, también se nos ha agregado la información que dice que estos cuerpos fueron quemados previamente, antes de ser quemados, se utilizó un combustible para prenderlo fuego y eso habría dañado casi definitivamente el ADN. Puede pasar. Puede pasar y también puede pasar que se queme y que se conserve. De hecho, se ha recuperado este ADN en cuerpos calcinados, por ejemplo, quedando en la pulpa de un molar, algún ADN, o en otros lugares. Y lo que referías antes tiene que ver con que existe una base genética
de huella genética de personas que estuvieron presas. Ahora, que no haya estado presa, que no significa que no se pueda obtener un perfil para comparar, por ejemplo, con familiares. Bien. Desde luego, eso supone estar seguro que los familiares son biológicamente familiares. Se asume que efectivamente existe esa línea Y eso además patrilínea o matrilínea. Claro, en el caso de la víctima, no así del victimario, que seguramente quiere esconder su ADN. Exactamente. Sí, sí. ¿Cuál es el tipo de casos en el que interviene una psicóloga forense concretamente? Bueno, nosotros en realidad tenemos como un espectro un poco más amplio, porque también tiene que ver con esto de los aspectos más subjetivos, si se quiere, de, diríamos, las figuras criminales. Trabajamos con las personas vivas en el caso y también después, posteriormente, diríamos post-mortem, en casos específicos a través de herramientas como la autopsia psicológica, de reconstrucción, que también, diríamos, es un elemento que en el caso de la chica Diana Yeres puede ser posible de aplicar. Y principalmente, bueno, esas son las herramientas que se trabajan, ¿verdad? A mí, actualmente... Lo que me está preocupando bastante, que yo se lo comentaba un poco al doctor antes de empezar la mesa de hoy, es el aspecto perverso que están tomando, o el cariz perverso que están tomando determinadas expresiones criminales que estamos viendo actualmente. Que no es algo que estaba, esto no es para alarmar, ni muchísimo menos, pero no es algo que estaba apareciendo últimamente. Se empezó a ver esto de los secuestros extorsivos posibles, esto de retener personas en sus domicilios, ¿no verdad?, secuestradas, mutilaciones, son todos, diríamos, aspectos de figuras criminales un poco más complejas desde el punto de vista psicológico criminal. Y a mí personalmente, que de hecho se lo comento... Por ejemplo, nos hemos acostumbrado a que parece que es normal que haya sicario. Antes no había sicario, hace poco tiempo. Y un sicario no es lo mismo que un rapiñero. No, para nada. Porque es alguien cuya profesión es asesinar, matar personas que no le hicieron nada. Mente... Es decir, no se puede, va más allá de la lógica de que alguien en un arrebato de locura o de ira pueda terminar matando a alguien. Su mente criminalmente, como tú exactamente decías, es totalmente distinta. Estamos hablando de dos paradigmas, de dos formas de comprender la realidad diferentes, ¿no? Y lo que tú nombrabas está vinculado también a esto que está apareciendo un poco más, esto de las características de conductas criminales propias de, diríamos, el comportamiento más de encierro, más de ámbito carcelario, ¿no? En México, yo me he formado en esa zona mucho, aparece hace muchos años, ya está muy presente y es más común a nivel social esto de conductas carcelarias que salen a la afuera, diríamos, de las entrerejas, ¿no? Este elemento de las venganzas o matar para vengar, diríamos, figuras más de ese estilo, o lo que tú señalabas, la diferencia entre alguien que roba y alguien que está entrenado para poder matar a otras personas, ¿no? Evidentemente, el compromiso es nuestro, es social, y bueno, hay que ir viendo cómo podemos ir aportando interdisciplinariamente, ¿no? ¿Qué nivel de herramientas existen, tanto herramientas humanas, tanto profesionales como herramientas previamente dichas, para el trabajo forense en Uruguay? Porque la opinión pública, cuando se entera de crimen, que el forense resuelva o que la psicóloga forense o que sea, determinen la pista por donde hay que seguir. Y a veces con las series que vemos en la televisión se genera también una sobreexpectativa de lo que se le puede pedir a un forense, y específicamente un forense uruguayo, ¿no? Sí, existe indudablemente, yo lo llamo un fetichismo con la tecnología, con la creencia de que con métodos sofisticados, caros, puede resolverse cualquier pregunta, digamos. En realidad yo me he formado el convencimiento, y lo ratifico cada día más, que el paso limitante, el cuello de botella, es la formación profesional de los técnicos que intervienen. La enorme mayoría de los casos en materia, por ejemplo, concretamente de medicina forense, se resuelven con un instrumental básico que no cuesta mucha plata, el 90%. Eso hay que hacerlo bien, claro. Porque basta con observar, con desarrollar algunas técnicas que permiten exhibir pruebas para que se aporte. Y en algunos casos particulares sí se requiere un nivel de sofisticación mayor. Yo creo que en Uruguay el gran esfuerzo habría que dedicarlo en formar
una masa crítica mayor de profesionales bien formados teóricamente y bien entrenados en la práctica, mucho antes que en invertir en laboratorios costosos. Estoy absolutamente convencido de eso. Usted nombró recién el caso de una joven madre, Sí. que todavía se está investigando. ¿Trabajó en ese caso? Directamente no trabajé en ese caso, pero tengo contactos de manera indirecta y conozco, diríamos, la situación y estuve viendo características generales de la presentación, diríamos, del caso y de cómo apareció el cuerpo, y aparecen elementos bastante perversos de parte de la persona que pudo ocasionar esto, ¿no verdad? Es bastante siniestro esto de que el cuerpo haya desaparecido, aparezca de manera repentina, de una forma donde el cuerpo está instalado de alguna manera, que es lo que estábamos hablando con el doctor. Por supuesto que estoy marcando una hipótesis, pero de todas formas es muy viable que haya quedado instalado en esa posición y bueno, habrá que ver. Tampoco puedo hablar de manera muy directa, pues es un caso abierto. Bien. Tengo al fiscal de la causa que conozco directamente y bueno, no puedo, pero digo, son elementos que a mí desde por lo menos mi terreno, que es el psicológico forense, me llaman potentemente la atención y me preocupan realmente porque nosotros somos una población muy pequeña y que tengamos este nivel a veces de complejidad en la parte criminogénica es bastante comprometido, si se quiere. A mí me preocupa y me preocupa la prevención y qué podemos hacer para empezar a evitar que este tipo de expresiones, porque de hecho el crimen es una expresión, por supuesto de las más terroríficas, pero no deja de ser una expresión social y diríamos comunitaria, está apareciendo de esta manera, ¿no? ¿Cómo podemos hacer como para poder disminuir esta forma, ¿no? Si hay una manera, no deje de decirnos. Nos interesaría colaborar. Yo trabajo muy directamente con toda la parte del Laboratorio de Conducta Criminal en México. Ellos trabajan muchísimo con la línea de prevención comunitaria y estoy convencida. De hecho, tengo grupos de alumnos y estamos trabajando ahora en la posibilidad de hacer pasantías. Estoy convencida que el trabajo es con el compromiso comunitario. Es trabajando comunitariamente, trabajando en prevención, trabajando en educación emocional. Hay que educar emocionalmente. He trabajado muchos años en zonas muy comprometidas y se ve que los niños muchas veces no diferencian entre lo que es, por ejemplo, un rostro de sonrisa y de alegría y un rostro de tristeza. Y esto está devolviendo elementos en la parte neurocriminal muy importantes que están estudiados y que, bueno, que a veces traen consecuencias de comportamientos a largo plazo, diríamos, salidos de la línea de lo social, ¿verdad? La línea es trabajar, evidentemente, la empatía, la comunicación afectiva. Eso es lo que nos devuelve a ser humanos, de alguna manera. Ha sido un gusto tenerlos Gracias. con nosotros. Nos quedamos breves, cortos de tiempo, demasiado breve el espacio para nuestros invitados, pero hay que compensarlos. Yerba, salud y flora para los dos. Bien, gracias a ustedes por participar, por hacer comentarios y, por cierto, también las correcciones que necesiten, consideren pertinentes. Gracias por acompañarnos hoy. Nosotros nos comprometemos a cerrar con ustedes la mañana y la tarde del día de mañana aquí en el 10. Chao. Esta semana termina el viernes. Presentó Salud y Flora, compartiendo nuestro mate. Comprá Salud y Flora en supermercados El Dorado y ganate un 0 kilómetro. Presentó Dedicar servicio de acompañantes para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2917-57.